de años. Tenemos además a tanto al autor, al escritor como al ilustrador. Creo que es un lujo poder contar con las 4 manos creativas. Dar también las gracias a la librería Rafael Alberti. Es la primera vez que estamos aquí como Lo que leo en este templo literario, en este lugar que es un referente de la agenda cultural madrileña, y obviamente para nosotros pues es un orgullo y un motivo de alegría. Así que muchas gracias, Lola, al resto del equipo. No me puedes sentar. Y dar las gracias también aquí a los artistas, a Nando por haber vuelto a confiar en Lo que leo y regalarnos esta historia, que bueno, que está cargada de verdad y bueno, que está cargada también de otras muchas cosas que vamos a ir narrando ahora. Todos conocéis a Nando, no me voy a detener en su biografía, pero muchas gracias por ser un referente y por toda la verdad que también hay dentro de ti. Y dar también las gracias a Nicolás Castel, que no dudó ni un segundo en sumarse a este proyecto y además lo enriqueció con su propia visión y con una sensibilidad preciosa, y ha sido un lujo poder trabajar, ¿no?, todos juntos. Así que bueno, lo primero, muchas gracias a todos. Y si queréis decir ya vosotros algo directamente, audiencia. Bueno, pues empiezo yo. Yo lo primero, dar las gracias, ¿no? Quienes me conocéis sabéis que no soy especialmente optimista, y cuando venía para acá le decía a Juan, habrá alguien, vendrá gente, estaré acompañado. De repente ver esta librería maravillosa, esta librería Alberti, ¿no?, que es casa, y gracias Lola por acogernos, y a todo el equipo, bueno, pues verla así, ¿no?, y tener que además hablar como en ángulo, me parece una acrobacia maravillosa, ¿no?, sobre todo porque veo tantas caras amigas, gente querida en muchas etapas de mi vida, ¿no?, con quienes he compartido muchos momentos. Y esta novela, que habla de muchos de esos momentos, y que yo creo que un corazón que tiene es la amistad, ¿no?, es uno de los temas que me persigue, y quizá porque tengo la suerte de tener tantas y tan buenas amistades, bueno, pues es muy emocionante, ¿no?, presentarla así. Así que gracias por haber querido venir. Y gracias a Nicolás, yo le voy a dejar enseguida la palabra. Es la primera vez que presento un libro con el ilustrador de ese libro, pero es que más que ilustrador es coautor, y lo vais a ver enseguida. Es una novela que tiene un cómic dentro, ¿no? Es una novela literaria con una novela gráfica en su interior, y esa novela gráfica tiene alma. Y quienes ya la habéis leído, que yo sé que hay gente que ya la ha leído, la ha disfrutado, habréis apreciado la poesía de esas imágenes, ¿no? Y entonces, bueno, yo lo primero que quiero es que escuchemos un poquito también a Nicolás, darle las gracias por estar aquí, por hacer el esfuerzo de estar aquí, entre sus múltiples viajes. Luego, si quiere que os cuente los lugares maravillosos donde ha escrito y dibujado, para que sintáis un poco de envidia. Yo la he sentido, y bastante. Pero realmente es un honor contar con un artista de su talla para contar un libro como este, ¿no? Muchas gracias. Muy agradecido por la invitación y por la oportunidad de haberme embarcado en esta aventura contigo. Es una historia muy personal, muy introspectiva, y confiar en alguien para llevar todas esas imágenes, escenas al lenguaje visual, al ser una historia tan íntima, para mí ha sido un honor, realmente. Lo he disfrutado mucho. Bueno, deciros que aquí se va a establecer una conversación. Obviamente, sentiros totalmente libres de participar en la conversación y en interrumpir en cualquier momento con preguntas o lo que consideréis oportuno, ¿vale? Como ha dicho Nando, tenemos la suerte de estar entre amigos, así que hemos venido a conversar. Y además sobre literatura, así que mejor tarde nos espera. O sea que conversamos. Vamos a sentarnos, yo creo. Sí, yo creo que sí. Yo simplemente voy a lanzar una primera pregunta, porque bueno, teníamos 15 años, es una historia autoficcional, escrita a 4 manos, que mezcla 2 géneros, la novela literaria y una novela gráfica. Sí que me gustaría que empezaseis hablando del proceso, de vuestro propio proceso, y luego cómo ha sido trabajar en conjunto, ¿no? Bueno, pues en mi caso el proceso ha sido complejo, porque yo nunca había hecho novela gráfica. Para mí, bueno, ya son unos cuantos libros. Hay gente aquí a la que sé que le debo una estantería, ¿no?, para colocarlos, porque es verdad que tiendo a lo prolífico, ¿no?, y ahí mis disculpas de antemano, ¿no? Pero es cierto que en este caso me apetecía un reto diferente, y lo hablamos, ¿no? Yo recuerdo perfectamente en esa feria del libro del año pasado que nos reunimos, ¿no?, y que yo dije, pues es que a mí me gustaría meterme en el cómic, ¿no? Yo soy un lector de novela gráfica, me apasiona, pero quería hacer algo que además no fuera solo un cómic, sino que fuera otra cosa, ¿no? Bueno, en Lo que leo tengo la suerte de que el equipo editorial es una maravilla, que encima me apoya en mis locuras, y me dijeron que sí, que adelante, ¿no? Entonces, en mi caso, el reto era cómo conseguir que los 2 libros fueran un solo libro y que tuvieran la necesidad el uno del otro, es decir, que no fuera un cómic que adorna una novela,
sino que realmente el cómic está en el corazón de la novela y que vamos a ir descubriendo los dos. Y luego había algo que me apasionaba. Yo soy muy cervantino y me apasionan los juegos metaliterarios, ¿no? Esto de que los personajes han leído el libro y además lo comentan y encima se quejan, ¿no? Y le ponen pegas al autor, cosa que os confieso que nos pasa, ¿no? Y que más de una vez es como, sí, esto lo viví contigo, pero no fue exactamente así, ¿no? Pues de repente ese proceso se enriquecía muchísimo porque yo podía contar el pasado desde otra mirada, diferente a la habitual, que en este caso era la imagen. Contar ese pasado, lo que yo no sabía es que iba a ser tan emotivo y a ratos tan doloroso, pero también hermoso. O sea, es un libro en el que reconozco que me he emocionado mucho y si lo habéis leído, bueno, digo, lo estáis leyendo, lo vais a leer, seguramente habréis visto páginas que duele contar, pero por eso mismo el dibujo, la ilustración, le aportaba una poesía que me permitía contarlo desde un sitio que me doliera, pero que no me rompiera del todo, ¿no? Y que a su vez también pensaba que fuera un libro puente, ¿no? Creo que la buena literatura juvenil, y aquí hay compañeras y compañeros escritores, ¿no?, de este género, defendemos mucho que es la literatura que lees desde una edad, no la literatura que lees hasta una edad, ¿no? Y este es un libro clarísimamente para cualquier edad, ¿no? Para quienes tienen ahora 15 años, para quienes los tuvimos, bueno, hace no tanto, tampoco vamos a entrar en detalles cronológicos, y para quienes en el fondo sabemos que la adolescencia es una forma de ver el mundo, ¿no? Entonces, contar eso, claro, contar los 90 para quienes los vivimos, pues sabemos, ¿no?, lo que era rebobinar una cassette con un bolivic o lo que era grabar de la radio y que de repente el locutor te rompiera la canción justo en el estribillo, ¿no? Pero para el público adolescente, entrar en ese mundo me parecía que era mucho más interesante hacerlo desde la imagen, donde desde el detalle gráfico ya has entrado en los 90, que hacerlo desde una descripción diferente, ¿no? Y ahí es donde interviene el encuentro maravilloso con Nicolás, que ahora contará su proceso. Yo suelo decir que nos encontramos en una videoconferencia. Fue absolutamente mágico, empezamos a hablar, estábamos de acuerdo en todo, coincidíamos en experiencias y coincidíamos en visión, y a partir de ahí mi proceso fue escribir primero un guión para novela gráfica y luego escribir la novela que lo acompaña. En el fondo, y lo vais a entender cuando leáis el libro, yo hice el mismo viaje que hace Manu, el protagonista. Manu escribe 2 libros y los escribe en el mismo orden que los escribí yo, ¿no? Con la diferencia que Manu dibuja, yo por suerte para el público no dibujo, y entonces yo lo que vivía era como una gran sorpresa y un gran regalo cada entrega que iba haciendo Nico de esos dibujos absolutamente deliciosos con los que ha llenado la novela, ¿no? Sí, yo me acuerdo mucho de la conferencia esta que tuvimos con Graciela Yolanda. Coincidimos en experiencias muy personales de cuando teníamos 15 años, los dos sufrimos el bullying y todo eso, y lo cual era una conversación que yo no había tenido realmente muchas veces y fue especial, la verdad. Ya había leído el guión y ya me había gustado, pero el hecho de haber conectado con Nando en todas esas experiencias te hace que puedas conectar, no sé, de una forma más personal aún, y me gustó un montón. Y el proceso creativo que yo tuve básicamente fue estudiar el guión, prestar mucha atención a cómo traducir todo eso en imágenes, y mi prioridad era que le gustase a él, porque era su historia, era su vida, y bueno, por suerte fue bastante fluido y conseguí coger el tono conseguí entender el tono que necesitaba la historia. Y nada, luego ya el proceso viene a ser documentarse un poco de la época, bueno, Alcorcón sería, ¿no? Más o menos. Sí, Alcorcón, que lo mismo también aquí hay gente que le suena. En los años 90, sí. La ropa que se usaba. Sí, sobre la ropa decir, claro, el escribir algo, el que lo vayan dibujando, lo hemos comentado antes. Yo hubo un momento que casi sentí miedo de hasta dónde ha entrado Nico en mi cabeza, ¿no? Porque nos pasó una viñeta de protagonista que iba vestido exactamente igual que yo en una foto en tercero de BUP, ¿no? Porque él dice que se documentó un poco, se documentó muchísimo. O sea, el nivel de detalle es abrumador y lo vais a ver, ¿no? Entonces realmente es un viaje en el tiempo, lo que plantea esta historia a muchos niveles, ¿no? Y luego desde la poesía también, que yo hay una cosa que sí me gustaría que explicaras en tu proceso, que es cómo se transmite lo poético desde la imagen, ¿no? Bueno, hay escenas en la historia, lo vais a ver, que uno tiene que en una imagen o en dos traducir esa conexión que tienen los personajes, esa amistad que consiguen encontrar al ser 3 personas que siempre fueron
apartadas del mundo popular de sus institutos y tal, por fin encuentran esa primera amistad que todos recordaréis, esos primeros amigos con los que podéis ser vosotros mismos, ¿no? ¿Cómo transmites eso en imagen, no? Y a mí siempre me viene el recuerdo de estar en el agua, ¿no? Y como dentro del agua uno se siente, no sé, a mí personalmente cuando estoy en la playa, cuando estoy dentro del mar, me siento uno, ¿no? Con el agua. Al final somos 75% agua, algo tendrá que ver. Y traducir es, básicamente lo llevé a ese terreno, y cuando los tres personajes están conectados viendo el club de los poetas muertos, ¿no? Uso esos movimientos y todos esos efectos que parecen como que todo fluye, como que son como es agua todo, ¿no? Y se crea esa poesía visual que representa la amistad de los tres personajes. Bueno, ha quedado claro que estamos ante una novela muy personal, que nos habla de la adolescencia que fuimos, de la adolescencia que soy, que está contada desde la periferia, con un claro espíritu reivindicativo, que bueno, que es un clásico también en la novela de la narrativa de Nando. Teniendo en cuenta todo esto, sí que me gustaría que hablases un poco para quién está escrita la novela, quién consideras que es el lector y por qué. Y luego también Nico, que obviamente desde el dibujo ha revisitado también lo que es la adolescencia, cómo ha sido ese viaje, ¿no? Bueno, para quien está escrita esta novela, yo creo que para cualquiera que sienta que los 15 años las tiene muy presentes, ¿no? Yo creo que con 15 años, 15, 16, 14, es una etapa que te marca, ¿no? En lo bueno, en lo malo, en lo regular, tomas decisiones, ¿no? A muchos niveles, otras no las toman por ti, pero te marcan igualmente. Tú has dicho, Yolanda, muy bien, es una novela sobre la adolescencia que fuimos, pero también es una novela sobre la adolescencia que no fuimos, sobre la que no tuvimos. En concreto, en mi caso, hay un tema que siempre me preocupa mucho, ¿no? Que es evidentemente la visibilidad del colectivo LGTBIQ, que está en todas mis novelas, y uno de los temas que se trata en este libro es cómo fue nuestra no adolescencia, ¿no? Ese momento de ocultación, de miedo, de pánico, ¿no? Hablaba antes Nico del bullying. Yo me di cuenta de que yo había sido víctima de bullying en un curso muy concreto, que aparece en la novela, ¿no? Y del que me salvó el teatro, y muchas amigas que surgieron en ese mundo del teatro, en una charla, en esos encuentros que hacemos las escritoras y escritores de juvenil con adolescentes. Y una pregunta que sale muy a menudo es: ¿alguna vez sufriste bullying? Y yo siempre, no, y además muy convencido, o sea, yo estaba realmente convencido. Hasta que de repente en un momento hice clic y me di cuenta y releí una serie de hechos y pensé, no, claro que lo fui. Lo que pasa que en esos años no teníamos las palabras para hablar de muchas cosas, ¿no? Ni hablábamos tanto de salud mental, ni por supuesto de visibilidad, ni por supuesto de este tipo de cuestiones, ¿no? Simplemente pensabas, bueno, se meten conmigo, es culpa mía, algo está mal, ¿no? Y de repente eso se queda ahí y surge la necesidad de escribirlo, ¿no? Y es más, contábamos, ¿no? El otro día en la presentación también que hicimos en León, hubo un punto de partida de esta novela que está un poco en el libro, si lo habéis leído. Es un libro en el que hay mucha verdad matizada, ¿no? Es autoficción, que es muy divertido eso, coger tu vida y volver a inventártela, pero hay muchos elementos muy reales, ¿no? Y yo necesito empezar a escribir este libro después de una feria del libro en la que, en esas firmas, ¿no? Donde pasan todo tipo de anécdotas, algunas muy divertidas, otras a veces no tanto, pero bueno, pues en una de esas firmas se me presenta una persona de mi edad, conservada muchísimo peor, tengo que decir, pero de mi edad, y esta persona la reconozco enseguida, porque la identifico en el grupo de 3 personas que me hacían la vida imposible en primero de BUP, ¿no? Y de repente me deja el libro para que lo firme con un lo siento. Y bueno, ahora me encantaría contaros que hubo un momento de reencuentro y un momento de... yo me quedé mudo, no sabía por qué tenía que asumir ese momento, ¿no? De perdón tantos años después, elegido por la persona en el contexto que había decidido, ¿no? Y con eso me fui a casa, ¿no? Pensando, todavía esa herida está ahí, todavía ese dolor está ahí, y yo ahora tengo que asumir este contexto y tengo que asumir este momento para dar el paso, ¿no? Y bueno, me dejó muy, muy conflictuado. Yo creo que empezamos a escribir también con las cosas que nos preocupan, ¿no? Que de repente no tiene respuesta. Y empecé a pensar en esta historia, ¿no? En hablar de esas heridas adolescentes que son tan importantes, ¿no? De cuidar, de tratar, de hablar y de exponer, porque siguen en la persona que eres, ¿no? Y como el adulto que eres tiene muchos miedos, vulnerabilidades que vienen del adolescente que fuiste, ¿no? Y a la vez hablar de lo contrario, de todo lo que te salva, ¿no? De repente, bueno, pues la suerte de que tienes una familia que es tu lugar seguro, que tienes una pasión que es el teatro,
que tienes unas amigas que aparecen en ese momento y que también te llevan a otro lugar. O sea, es una novela que también habla mucho del afecto y de la cultura como salvación, ¿no? Por eso ese cine, ese Club de los Poetas Muertos, esos videoclubs, ¿no? La idea también un poco de que a lo mejor no seríamos las personas que somos, ni nos habríamos salvado de ciertos fantasmas sin la cultura, ¿no? Sin el cine, sin la música, sin esas cassettes que grabábamos, ¿no? Que decorábamos haciendo collages con fotos recortadas de revistas, y sin todo eso que nos ha acompañado para darnos la fuerza de ser, ¿no? Entonces, bueno, de ahí surge un poco el viaje, por eso es tan personal, porque yo creo que lo había contado desde otros sitios, pero nunca desde una visión tan personal, ¿no? Es más, hay una lista de alumnos y vais a ver a un sospechoso López Martínez Fernando en esa lista, que evidentemente es un guiño, ¿no? Hay muchísimas alusiones autoficcionales y casi autobiográficas en este libro, y muchos homenajes, ¿no? También es un libro que yo escribí para dar las gracias a las personas que están en mi vida y que han estado en mi vida, y también a esa periferia, ¿no? Tú decías, el libro está firmado en Alcorcón, mientras yo escribía entre Chamberí y Alcorcón, Nico dibujaba en Koh Samui, en Tokio, en Pekín, en fin, en lugares, nuestros correos tenían como dos lugares muy distintos de punto de partida, ¿no? Pero para mí era muy importante reivindicar la cultura de barrio, reivindicar la periferia, reivindicar a todos los chavales que siguen pensando que no tienen un lugar, porque no se lo damos, y a quienes como yo, por ejemplo, hemos tenido ese lugar, pues gracias al esfuerzo de una familia trabajadora, gracias al esfuerzo de una inversión pública que apenas se hace ahora mismo en la adolescencia, porque como es un grupo que no consume, ¿para qué vamos a darles un espacio, ¿no? Que se sienten en una terraza y consuman si quieren estar en la calle, pero no se les da un lugar, ¿no? Y aparece un sitio que además Nico ha dibujado maravillosamente bien, que es un centro joven. Hay gente que estuvo conmigo muchos años en ese centro joven. Ese centro joven es real, se creó en Alcorcón en un momento de impulso de lo público, por un gobierno, en ese caso socialista, y era un lugar donde se nos daban salas de ensayo gratis con una sola condición: tenías que ser joven y tenías que hacer teatro o música. En mi grupo de amigas música no sabíamos, pero teatro dijimos, le vamos a echar cara, y esto seguro que sí. Yo hoy en día vivo de ello profesionalmente. Yo nunca habría sido dramaturgo sin ese centro joven, sin esa sala de ensayo, sin ese local donde íbamos y donde gracias a una inversión, insisto, pública, era posible soñar con ser otra cosa, ¿no? Y también me parece que era, pues eso, es un libro que espero, porque decías a quién va dirigido, ojalá la gente más joven que lo lea tenga ganas de salir a la calle y hacer cosas, tenga ganas de salir a la calle y protestar, tenga ganas de salir a la calle y ocupar espacios. Yo voy hace poco a mi querida admirada Belén Opegui a hablar de su libro, ¿no? de Te siguen, y hablábamos del activismo, que está muy presente en la novela. Y la escuchaba y pensaba, en el fondo, desde otro lugar, este libro habla de activismo, habla de... Es que a lo mejor el problema no es quemar contenedores, que no dejan de ser plástico. El problema es que no estamos quemando lo suficiente como para cambiar las cosas, ¿no? Y estamos completamente estáticos, ¿no? En una sociedad donde necesitamos dar un golpe en la mesa y exigir un espacio para una juventud que no lo tiene y que no lo está encontrando, ¿no? Bueno, en mi caso volver a los 15 años fue terapéutico también, en el sentido de que me di cuenta de que los 15 años hay mucho que agradecer a esos 15 años. Me acuerdo de una frase que decía David Bowie, que decía: los artistas son inadaptados sociales, ¿no? Y se refiere a que son personas que en el comienzo de su vida adulta, que es la adolescencia, no están adaptados socialmente y como que se aíslan y crean con especial dedicación una habilidad. En mi caso fue el dibujo. A mí no me iba bien socialmente cuando tenía 15 años. Yo venía de Buenos Aires, vine a Granada y nada, se metían con mi forma de hablar, por ser el nuevo, etcétera, etcétera. Y cuando no tienes las herramientas emocionales para afrontar todo eso, al final como que aceptas ese papel y ya está, tú eres el inadaptado, el que no encaja, y te aíslas en donde sí te sientes cómodo. En mi caso eran mis mundos de imaginación, mis dibujos, todo eso. Y al final, gracias a eso, desarrollé mi habilidad a tal nivel que hoy vivo de eso. Entonces, esos 15 años no fueron quizás los más felices que te puedas encontrar, pero estoy súper agradecido porque gracias a eso vivo de lo que más me gusta. Entonces, es interesante, fue terapéutico realmente volver a esa época.
Sí, yo al hilo de lo que acabas de decir, Nico, a mí me pasó una cosa, yo llevaba mucho tiempo enfadado con mis 15 años, ¿no? No teníamos referentes, no teníamos plataformas de streaming, yo era muy cinéfilo y no podía ver todas las películas que quería, o sea, yo he tenido como mucho enfado de una adolescencia sin referentes. Y a mí me ha gustado escribir este libro, porque como has dicho tú, también ha sido terapéutico, porque me he dado cuenta de otras cosas que sí tuvimos. O sea, de repente me he dado cuenta de, sí, bueno, yo lo pasaba mal en clase durante un curso, pero llegaba a mi casa y estaba feliz. Yo con mis amigos estaba feliz. Yo no tenía la persecución invisible y cruel de las redes. Yo no tenía el peso de la, ¿no?, de la exposición constante. Yo no sabía lo que era la palabra hate. Y en ese sentido, aunque no tenía referentes, me los inventaba. O sea, yo siempre vi una historia de amor, que por supuesto lo hay, homoerótica en el Club de los Poetas Muertos, aunque no hubiera beso. Pero el beso daba igual porque estaba en mi cabeza. El referente no lo teníamos, pero lo construíamos, lo buscábamos. Y a la vez tenía una cierta seguridad de la que me he dado cuenta ahora, porque vais a ver que en la novela se contrapone ese antiguo adolescente, era un adulto, es un profe, al que digamos que no le entusiasma ser profe y tampoco me hace especialmente entusiasta. Él pensaba que iba a ser un bestseller, mala suerte, no lo ha conseguido. Y ha tenido que volver a las aulas, ¿no? Y se encuentra con una adolescencia a la que tiene que entender desde otro lugar, porque de repente se da cuenta de que a lo mejor no la está mirando desde el lugar de lo que él ha vivido, ¿no? Y eso tiene que ver también con eso, con decir, claro, es que esta adolescencia tiene sus retos, tiene sus dificultades, tiene otros obstáculos que a lo mejor nosotros no tuvimos, ¿no? Y también en ese sentido ha sido terapéutico y casi que me he reconciliado un poco con los 90, un poco, no del todo, pero sí que me he quejado siempre de la nostalgia de mi generación, que es verdad que somos muy nostálgicos, de ahí mi camiseta, pero en cualquier caso, ahora esta nostalgia creo que la interpreto desde otro sitio. Es verdad que hubo momentos más fáciles, a lo mejor, o dificultades diferentes, cuando menos, ¿no? Y creo que en eso a veces se nos olvida y nos quedamos solo con lo que no hubo, ¿no? Hay un tema que también es muy importante, Nando, en tu producción literaria, que obviamente se plasma en Teníamos 15 años, que es el tema de la memoria, es el tema de los recuerdos, ¿no? Cómo nos construimos como personas a través de los recuerdos y nos reconstruimos, porque también los manipulamos, ¿no? Sí. Creo que es un tema muy interesante, cómo está plasmado por tu voz, pero también cómo gráficamente se ha ido plasmando a través del libro. Hablemos de eso, y de la ficción, que tan mal se entiende en esta época. Claro, es que lo maravilloso aquí de trabajar con Nico y de tener, ¿no?, novela gráfica dentro de la novela literaria, era que uno de mis grandes temas lo iba a poder plasmar de una manera muy evidente, ¿no?, que es el tema de hasta qué punto nuestras memorias son verdad. O sea, yo creo que cualquier autobiografía es una novela. O sea, incluso cuando nos ponemos a contar cómo fue el fin de semana, te lo estás inventando, no fue así. Crees que fue así, y eso si no hay partes que no te acuerdas, ¿no? Según lo salvaje que fue el fin de semana. Pero quiero decir que al final nuestra memoria es un relato, y te lo vas contando a ti mismo a lo largo del tiempo, y el relato va cambiando, y eliminas partes, y a mí eso me interesa mucho, ¿no? Cómo construimos nuestros recuerdos, hasta qué punto. Yo creo que todo el mundo es novelista de su propia vida y su propia memoria, y a veces cuentas tantas veces, ¿no?, una anécdota que ya se convierte en otra cosa, ¿no?, casi épica, y posiblemente no lo fuera, ¿no? Pero claro, lo bonito aquí es que eso se plasma desde alguien que está dibujando su memoria, ¿no? Y aquí, claro, aquí entraba la parte de Nico, que a mí me divertía mucho, ¿no?, cuando me pedías un poco de referencias, y yo leo, una de las cosas que le decía, los personajes tienen que ser todos muy normativos, un poquito idealizados. ¿Por qué? Porque es como se recuerda a sí mismo el protagonista. Hay un momento donde Vero, su mejor amiga, le dice, si es que yo nunca he sido así, yo nunca he sido esta, ¿no? Y él se justifica diciendo, ya, pero es que yo te recuerdo así. O sea, para mí eras la chica más guapa del mundo. Y esa es la Vero que yo recuerdo, porque era mi mejor amiga, ¿no? Y eso me parecía muy bonito poder contarlo desde alguien que se está contando, alguien que está jugando a ello, a cómo construyes tu propio relato, ¿no? Que al final tu vida pues es la suma de cosas que te has contado a ti mismo, al final, ¿no? No sé la imagen, cómo lo has vivido tú. Sí, no, es verdad lo que dices, idealizamos el pasado. Y no está mal, realmente me gusta. No sé, yo lo disfruto. No tiene por qué ser malo, ¿no? Es como... Al final el pasado es parte de nosotros, y conciliarnos con nuestro pasado es también conciliarnos con nosotros mismos. Es que no sé, a mí me parece bien, ¿no? Sí, ¿no? Y además yo creo que es lo que hace el personaje, ¿no? Porque a él lo que le echan en cara es que en su cómic, de alguna manera, es demasiado idealizador a veces, con ciertas situaciones, ¿no? Pero porque yo creo que también el personaje está intentando hacer ese viaje, ¿no? De reconciliarse con lo que ha vivido, de abrazarlo desde otro sitio. Él vuelve contra su voluntad a ese lugar, ¿no? Y vuelve contra su voluntad a ese instituto donde estudió,
y es un poco también enfrentar las dos caras, ¿no? Porque él también va con otra imagen. Hay una antigua profesora en la historia que se llama Marisa, que también es un guiño muy personal el nombre, ¿no? Y esa profesora que le dio clase cuando tenía 20 y pocos años, claro, ahora tiene unos cuantos más, ¿no? Y hay un momento donde tiene un enfrentamiento de, ¿no? La Marisa que yo conocí no diría esto, ¿no? Y ella le dice, claro, es que la Marisa que tú conociste no está. Ahora soy otra Marisa, somos personas en cambio, ¿no? Y en movimiento. Yo también creo que hay, en los dos tiempos aquí van un poco en la línea de romper un poco esa frontera temporal. Lo mejor fue ayer, lo mejor es ahora. Ese concepto, ahora estamos en un momento como, no sé si lo notáis, o yo por lo menos lo percibo, y mucho sobre todo en los encuentros con jóvenes, de enfrentamiento generacional muy grande, ¿no? Y de cada vez más división, ¿no? Yo soy X, yo soy millennial, yo soy Z, yo soy alfa, y como de poner parcelitas cada vez más pequeñas, ¿no? No nos quedan ya letras griegas suficientes para la siguiente generación, porque caducan muy rápido, ¿no? Y hay también una voluntad en este libro de decir, bueno, es que hay retos que son universales y que son atemporales, y se nos pierde la empatía por el camino. Y que el personaje haga su viaje, para mí es también hacer un poco ese ejercicio, ¿no? Ese trabajo de efectivamente decir, bueno, pues sí, hubo cosas bonitas, y de repente ver el Drácula de Coppola en el cine, pues fue un privilegio para quienes lo hicimos, y de repente nos sentimos vampiros, ¿no? Que ahí también hay tema homoerótico muchísimo, todo el rato, ¿no? Bueno, vale, como está quedando claro, hay muchísimas referencias culturales en la historia, ¿no? Literarias, cinéfilas. El teatro es fundamental en tu vida. Nando, que sí que me gustaría que hablases también un poco de qué significa el teatro para ti. Y luego, bueno, pues la literatura, ¿no? Es arte, como cualquier arte, es un espacio de reivindicación, es un espacio de rebeldía que tenemos que proteger entre todos, y estamos en un momento también complicado desde ese punto de vista, ¿no? Me gustaría que hablásemos también un poco de cómo defendernos, cómo protegernos entre todos, y también lo del teatro. Sí que quiero poner un poco el teatro. El teatro. Bueno, el teatro, que me conocéis, pues sabéis que es fundamental, ¿no? Y además sí que eso viene conmigo desde la adolescencia, que hay gente que hizo conmigo teatro en esos años, que lo hizo luego tiempo después, gente que hasta en mi etapa ya profesional teatral también, gente que venís a ver mis obras de teatro, que incluso repetís cosas, porque os agradecemos mucho, que el teatro es un arte muy duro y muy complicado. Y yo creo que el teatro está lleno de gente resiliente, ¿no? Hacer teatro es un acto de resiliencia, es complicadísimo, es dificilísimo. Los actores y actrices, amigos que estáis aquí, también lo sabéis. Y lo haces desde la pasión real por un arte que crees que tiene que seguir vivo, ¿no? El teatro, tú dices la literatura como protesta, como rebeldía. Es que el teatro nace con ese sentido. El teatro es un foro público, y el teatro tiene la fuerza de que ves algo en grupo, ¿no? Ves algo con un montón de gente que está sintiendo esa experiencia contigo a la vez, que no puede salir de ahí. Es un público cautivo, además, donde se puede ir pero queda mal, por lo cual la gente se queda normalmente, salvo que eso sea terrible, y al final estás provocando emociones, reflexiones, experiencias. Y es un arte que, pese a todas las crisis, sigue estando, ¿no? O sea, tiene que tener una fuerza brutal para que, da igual, ¿no? En la época en la que estemos, siga teniendo ese poder, ¿no? Y a mí algo que me fascina, y si habéis visto alguna función escolar alguna vez, que imagino que sí, nos pueden gustar más o menos, pero ese entusiasmo de las funciones escolares, ese momento en el que da igual el texto que digan, da igual cómo lo hagan, pero esa sensación de equipo, de grupo, de comunidad, de tribu que tienen haciendo teatro, eso es maravilloso. Yo ayer hablaba en un instituto en el Madrid Sur de una de mis obras de teatro, que es Las Arpías en Madrid, una obra que está en el siglo XVII, picaresca, complicadísima, la habían leído, les había costado la vida entenderla, da igual. Lo importante para ellos era decirme, y yo era Teodora, y mira qué bien leo esta frase, ¿no? Y te leían la frase y te la leían entregadísimos porque habían ensayado a Teodora, ¿no? El teatro tiene la virtud de darnos voz, y para mucha gente que además somos muy tímidos, hemos encontrado la voz en el teatro. Y yo la encontré en el teatro. Yo en ese segundo debut, de repente, al personaje le pasa de otra manera. En mi caso fue bastante más curioso. Yo en el segundo debut quería hacer informática. Era un instituto público, no teníamos ni nombre, era Alcorcón 8, porque me habían dicho que empecé corriendo detrás del 7 y del 6. Y en ese instituto ofertaban informática, música y teatro. Música dije, no, mi oído es nefasto. Dije, bueno, pues informática, ¿no? Llegamos a la aula de informática, nos dijo la profesora, gracias por venir, pero no tenemos ordenadores. Entonces, claro, informática sin ordenadores era difícil, ¿no? Había que salir corriendo a la secretaría para apuntarse en otra cosa. Por supuesto, yo me quedé de los últimos y ya no había música, ¿no? Y yo llegué a teatro convencido de que era el peor día de mi vida. Era, por favor, esta gente, había ese grupito que me hacía la vida imposible, y ahora me van a ver encima de un escenario y yo voy a tener que interpretar, y yo voy a tener que actuar, y yo voy a tener que... Y tuve una profesora maravillosa, que se llama Carmen, que nos convenció de que no, de que eso era un lugar seguro.
y fue un lugar seguro, ¿no? Yo empecé a escribir allí, hacía pequeñas versiones de los textos que me tocaba decir, empecé, allí surgió el primer grupo de teatro y a partir de ahí me enamoré de esto porque descubrí que era un lugar donde tenía voz y donde podíamos hacer cosas y decir cosas, ¿no? Y luego el teatro, frente a otras fórmulas audiovisuales, ¿no? Yo he tenido la suerte también de trabajar en el audiovisual y ojalá siga en ello, pero es que el teatro realmente lo puedes hacer desde lo que decía que era la poesía que se pone en pie. Y es verdad, es que no necesitas nada. O sea, el teatro lo puedes hacer simple y llanamente con tu cuerpo, ¿no? Solo necesitas gente que te mira y que se cree, ¿no? Que quiera creer en lo que estás haciendo. Una de las obras que tengo para adolescentes, que además está en Lo que leo, porque tiene que ser todo tan difícil, hay una escena en la que hay un eclipse, y esa obra se hace en muchos colegios, ¿no? En muchos institutos. En uno de ellos me llegó al corazón, me invitaron a verla, no siempre puedo ir, además a veces te invitan a lugares un poquito difíciles de traslado, pero bueno, yo intento ir cuando puedo, y allí no había ni focos, era un salón de actos donde no había ni siquiera escenario. Entonces lo hicieron con cosas que llevaron de su casa como pudieron, ¿no? Lo hicieron con un amor increíble. ¿Y qué hicieron en el eclipse? Apagaron todas las luces y cada uno de los chicos y chicas que estaban en esa obra, todos de 12 añitos, sacaron sus móviles y se iluminaron la cara con la linterna de su móvil cuando tenían que decir su frase. Pues ese momento tan pequeño os puedo asegurar que es de las cosas más bonitas que yo he visto en un teatro, ¿no? Porque de repente estaban reivindicando eso, esa poesía que nace en ese género literario que aquí está muy presente, porque escribir un guión de un cómic para mí ha sido muy parecido a escribir un guión de una serie o escribir un guión teatral. En realidad, yo cuando estaba escribiendo el guión para Nico pensaba en cómo movería a los actores, ¿no? A las actrices. Entonces, bueno, también es un homenaje el que está ahí el teatro a la gente que hace teatro en los institutos, en los colegios, a los teatros populares, a las escuelas de teatro para adultos, al teatro que no recibe el premio Max de cada año, al teatro de calle, al teatro de base, que yo creo que siempre se nos olvida el deporte de base, la cultura de base. O sea, al final, si queremos una sociedad que vaya al teatro, primero tendremos que enamorar a la gente del teatro. Y tenemos chavales, y a mí me pasa cuando veo muchos de esos institutos, que no han ido al teatro nunca, ¿no? O que piensan que el teatro es un montón de gente vestida de época hablando en verso. Pues algo estamos haciendo mal, ¿no? Y aquí se reivindica eso, el teatro es mucho más y sobre todo es revolucionario. Y es algo que con un poquito que tiendas la mano y que acerques a la gente más joven, les estás ofreciendo un lenguaje, ¿no? Me gusta el tema del teatro porque, claro, la gente no se lo imagina, pero cuando estás dibujando un cómic, realmente es como que tienes que ser actor también, porque para representar las emociones tienes que vivirlas. Y en las partes que Manu está sufriendo, está llorando, yo tenía el espejo delante y estaba como haciendo el gesto, ¿no? Para captarlo, estás actuando realmente, y si no lo sientes y no lo sabes representar con tu propio cuerpo, luego es muy difícil que luego esa viñeta vaya a transmitir, ¿no? Entonces, yo me acuerdo mucho del teatro y del cine también, porque evidentemente también tienes que pensar en ángulos de cámara, en secuencia, y son al final lenguajes que tienen bastante en común. Sí, además aquí lo vais a ver en las imágenes. Yo creo que una dificultad que tenías era que dices eso y me encanta imaginarte en el espejo, ¿no? Poniéndola en la expresión de Manu, que me parece maravilloso. Vais a ver que el cómic, yo una cosa que persigue es que el cómic tenga poco diálogo. O sea, es un cómic, porque al final es un personaje al que le cuesta hablar, es un personaje al que le cuesta relacionarse. Entonces, era muy importante que todo estuviera más desde el cuerpo, más desde alguien que transmite mucho desde su soledad, ¿no? Y hay imágenes que yo creo que transmites muchísimo esa emoción, pero tienes la dificultad añadida de que no hay un texto para apoyarte en ella, ¿no? Que es un poco lo que también me pasa en audiovisual y en teatro, ¿no? Cuando estás en una obra de teatro, si el personaje te dice estoy muy triste, pues eso es un dolor, quiero decir, tú tienes que ver que está triste, pero no que te lo recuerde, ¿no? O que te diga, pues voy a coger un vaso, gracias, ya lo estoy viendo, cógelo y cuéntame otra cosa, ¿no? Pero a veces el texto es muy redundante, y aquí era importante que el texto del cómic fuera muy sutil y que todo el peso estuviera en la imagen, ¿no? Bueno, ya aprovechando estamos hablando de eso, quería comentar un poco de la técnica que he usado, porque si vosotros veis otros cómics que tengo publicados, no es la misma técnica. Por primera vez uso una técnica que en realidad siempre la he usado, que es el lápiz que hago previo a la tinta y pasarlo limpio. En este caso, como era una historia tan intimista, tan de dolor emocional roto, el boceto del lápiz me parecía mucho más cercano a esa emoción. Entonces busqué esa inmediatez, esa desnudez del trazo para transmitir el dolor y las emociones del personaje principal, de Manu. Personalmente me encanta la escena
que sale corriendo, ¿no? En busca de su amigo y no lo encuentra, y cómo se desfigura él mismo en el propio trazo del lápiz, ¿no? Y cómo queda captada esa emoción ahí. Sí, yo os recomiendo cuando lo leáis, no sé si leéis mucha novela gráfica en general o no, espero que sí, porque además tenemos un nivelazo, ¿no?, en este país de autoras y autores de cómic. Un consejo, es un libro que se lee muy rápido, yo lo se puede leer en una tarde sin ningún problema, lo vais a ver. Es más, si tenéis ahí gente muy joven que no suele leer mucho, lo mismo puede ser un libro que les enganche, ¿no?, y que les demuestre que la literatura les puede contar muchas cosas sin ser compleja en el sentido de que les exija un tiempo enorme, ¿no? Pero es que cada imagen, yo creo que precisamente por lo que tú cuentas y por la técnica, merece ser mirada con mucho detalle. O sea, yo creo que hay mucho en cada viñeta, entonces sí que os aconsejo que hagáis una lectura de disfrutar las imágenes, porque están llenas de esa pasión, ¿no? Y luego vais a ver, para quienes me habéis leído antes, que el estilo de la parte narrativa varía bastante. Claro, cuando nos planteamos esto, el problema era, sí, yo hago un cómic dentro de un libro, pero tú no puedes leerte un capítulo de un cómic que es agilidad y que es ligereza, y luego encontrarte una parrafada infinita con un señor que solo utiliza puntos seguidos de vez en cuando y montones de comas y oraciones compuestas y subordinadas sin fin, ¿no? Es decir, necesitas que el ritmo sea un ritmo que no choque, ¿no?, y que no contraste, sino que todo vaya muy fluido. Entonces prácticamente va a ser una novela dialogada. O sea, que el gran reto para mí estaba en que no podía extenderme en esos momentos que además yo creo que a veces los escritores disfrutamos, ¿no? Me voy a extender aquí porque yo creo que esta parte, ¿no?, me merece desarrollarlo más, y no podía dedicarme a ello, sino que tenía que buscar siempre una pincelada para que el relato verbal fuera tan ágil como el relato gráfico. Entonces yo creo que es la novela en la que más he tachado, con diferencia, ¿no?, a pesar de que hay frases maravillosas, pero hubo algunas que no se pudieron quedar, ¿no?, porque es verdad que el ritmo narrativo creo que es muy importante, y viendo el ritmo del cómic, el otro tenía que tener cierta coherencia con él. Yo nada, simplemente comentar a modo de chascarrillo, vosotros todos conocéis a Nando, y ha hecho un ejercicio de contención que a mí me daba sí, es verdad, sí. O sea, como editora, de verdad. A veces me decía, puedes extenderte más. Sí. Bueno, han salido muchos temas, creo que sería interesante que vosotros preguntéis o que comentéis cualquier cosa, ¿no? Claro, ay, mira, hay una mano levantada. Venga, bueno, varias manos, qué bien. El micro, por si acaso. Gracias. Tengo muchísima curiosidad porque has hablado de muchísimos referentes cinematográficos y musicales, pero durante esta charla no has mencionado un solo referente literario de esos 90, y tengo mucha curiosidad por saber qué era lo que leías, sobre todo teniendo en cuenta que en los 90 ya había un auge bastante espectacular de literatura juvenil, y que había ya libros de culto. Me encantaría que nos llegases esa laguna, por favor. Bueno, la verdad es que yo creo que como a quienes nos gusta escribir, ¿no?, y quienes escribimos, yo creo que son muchos, ¿no?, y muchas las voces que nos han marcado y que devorábamos a esa edad. Yo imagino que en tu caso, Paloma, también habría muchísimos, ¿no? Yo tengo, mira, un autor de los nuestros, ¿no?, de nuestra LIG, que a mí me marcó, no sé si tanto a los 15, pero a los 12 y los 13 seguro, y me lo leí todo y lo tengo todo además guardado en casa, es Joan Manuel Gisbert. A mí Gisbert me fascinaba, ¿no? Y sobre todo me fascinó porque para mí fue el descubrimiento de, que la fantasía puede ser así de profunda, y que puedo, ¿no?, y que a través de la fantasía puedo hablar de tantos temas que me están interpelando, ¿no? Y luego una novela, claro, yo leía muchísimo, además yo soy muy lector también, en gran parte por culpa de mi madre, que también es muy lectora, entonces muchos libros venían de ella, ¿no? Y era, este te va a gustar, este te va a gustar, ¿no? Y tuve la suerte así de que me llegaran libros muy temprano, ¿no? Que a lo mejor iba a leer más tarde como lectura obligatoria, pero que yo con 15 leías de la pasión de, es que este me ha dicho mi madre que me va a gustar, ¿no? Y recuerdo, por ejemplo, una novela que me fascinó, que es Nada, de Carmen Laforet, ¿no? Cuando llega a mi vida Carmen Laforet y ese libro, ¿no?, con esa Andrea y esa chica de 18 años, que a mí ese libro me marcó enormemente, ¿no? Y la verdad es que devoraba. Entonces, decir nombres, pues muchísimos, ¿no? Pero sin duda, si dijéramos a alguien de la LIG, me viene ese nombre a la cabeza, porque es verdad que Gisbert es que se convirtió en una obsesión, y además es que coleccionaba sus libros uno detrás de otro, y los tengo de algunas incluso editoriales que ya ni existen, ¿no? De algunas colecciones que ya por desgracia no continúan, pero sí, la verdad es que devoraba. Y luego algo que sí que me pasó en esa edad es el descubrimiento de la poesía.
toda mi obra está llena de poemas de un modo u otro, ¿no? Este cómic es casi una poesía visual, en cierto modo, ¿no? Y ahí devoraba antologías, ¿no? Si había una antología del 27, la devoraba. Antología de la poesía de la posguerra, lo devoraba. O sea, me encantaba también picotear, ¿no? Y leer poesía, por ejemplo, era algo que disfrutaba mucho. Y luego un autor que llegó por culpa de esa profesora de teatro, del que soy muy fan, y que se ha metido en mi teatro, de alguna manera hay referentes lejanos a él siempre, y me he dado cuenta hace poco, que es Brecht. Lo primero que hicimos en ese Alcorcón 8, antes de que lo llamáramos Ítaca, ¿no? Le pusiéramos un nombre un poquito más literario, fue un montaje de la ópera del bandido, ¿no? La ópera de los Tres Peniques de Bertolt Brecht. Hicimos una versión, cuando digo versión libérrima, ¿no? Pero es verdad que fue la primera vez que yo conocí a ese señor y que me enfrenté a un teatro político y que a partir de ahí decidí que quería leer mucho teatro, ¿no? Y por ejemplo esa lectura también la recuerdo perfectísimamente como algo revelador, ¿no? O sea que, bueno, devoraba, la verdad es que ahí... Y luego también otra cosa, los libros de las películas que veíamos, claro, Bram Stoker, ¿no? Después de ver la película corría la novela. Algunos libros llegaron a mí después del cine, ¿no? Gracias a esas pelis. Pero sí, mucho, que evidentemente, como también por lo que decía Nico, ¿no? Éramos muy lectores y muy lectoras quienes a lo mejor no encajábamos en otros lugares, ¿no? Bueno, hola Nando, hay mucho tiempo viéndote ya. Ha sido una maravilla leer el libro, doy fe de que se lee perfectamente y la conexión y fluidez que tiene con la parte gráfica es una maravilla. Y sí, te has contenido muchísimo. Sí, eso es mi gran mérito literario esta vez, es la contención. Sí, que es algo algo te conozco, yo soy el de la claro. estantería, Sí. que el de la estantería con Sí. tus obras, Sí. te has contenido muchísimo, pero ahora sí la fluidez con que se viaja al pasado con la novela gráfica, que es verdad que con muy pocas imágenes consigues reflejar la falta de diálogo y te sumerges en ella, y luego tu parte escrita en que va igual de fluida y va igual de rápida, y ahora viene lo que siempre me encanta de ti, que es la parte reivindicativa. Es decir, y sobre todo ahora mismo, ¿no? En que sí me gustaría que hablaras de ello, cuando está volviendo esa nostalgia, y ya lo vimos una vez en tus obras, en Los Elegidos, esa especie de nostalgia, pero nostalgia extraña, en la que el pasado siempre era más bonito que el de ahora. Antes sí se vivía bien, o antes sí se estudiaba, la EGB era mejor. Esa especie, no voy a hablar de los Goonies, te lo prometo, esa vuelta atrás en que todo, de repente, el pasado era más bonito, el pasado era mejor, y todo para ocultar de que ahora mismo, como tú bien dices, esa juventud no sabe vivir lo que era de verdad que se había vivido antes, esa especie de nostalgia con olor a naftalina que está entrando y que está se reivindicando demasiado. Y sí es verdad que es un placer en todas tus obras, siempre tiene esa parte reivindicativa, esa parte luchadora, y más ahora que incluso conseguimos conectar con esa parte de la juventud, esos likes, esos hate, ese bullying, y eso es lo que más me ha encantado de tu obra. Bueno, pues muchas gracias por haberla leído, de verdad. Lo primero, por sumarla a esa nanoteca que yo sé que en tu caso además más extensa. Y es verdad que hay algo que yo hago mucho, que es defender a la adolescencia actual, ¿no? Y el tiempo actual. O sea, que por un lado me he reconciliado con el pasado, sí, pero por otro lado me apetecía hablar de esta adolescencia y de este momento educativo en el que hay tantas cosas que se están haciendo bien y que no se valoran. Y sí, estamos en un momento de repunte del machismo, del racismo, de la homofobia, de la transfobia, pero no por las aulas, sino porque hay un repunte gravísimo de la ultraderecha, ¿no? Y un neofascismo. Y las aulas no son un satélite que esté fuera de la realidad, son parte de la realidad. Pero en esas aulas hay una pelea de un montón de profesionales y sobre todo de profesoras, porque se nos olvida mucho que es una profesión, ¿no? Con una gran mayoría de mujeres y también de personas del colectivo dando la cara ante una generación de jóvenes y tratando de cambiar las cosas, ¿no? Y ahora había institutos, como cuenta él, claro, Manu cuando llega a su antiguo instituto ve que hay una bandera LGTB a la entrada. Y lo primero que piensa es, ¿cómo habría sido yo con esta bandera? Yo lo pensé cerca de donde viven mis padres, en la rotonda por la que pasé 1000 veces yendo al colegio. Ahora mismo hay una bandera LGTB bien grande. ¿Cómo habría sido mi adolescencia pasando por allí? Entonces lo que teníamos, lo más queer que teníamos era un buzón que grafitearon con unos lunares Malva. Y casi nos lo tomamos como una señal de, mira, esto forma parte de una cierta reivindicación de la purpurina, ¿no? Y del glam. En realidad no teníamos esos símbolos, ¿no? Entonces sí que hay una mirada también hacia la hora, realmente estamos pensando en lo que se está haciendo, se están haciendo muchas cosas. Ayer
Bueno, esta semana o la anterior, ya no lo sé porque viajo a tantos lugares que es verdad que a veces no tengo muy claro dónde estoy, pero en uno de estos viajes de las últimas semanas, en uno de los institutos me encontré que en las ventanas el alumnado de bachillerato, y además me contó la profesora que era una iniciativa del alumnado, había llenado las ventanas con las cifras de mujeres maltratadas, asesinadas por violencia machista, que se encuentran las cifras de personas, mujeres que están en el sistema Biogen. Habían empapelado el instituto con cifras frente al negacionismo. Y era una iniciativa que había salido de un grupo de igualdad de chicas y chicos de bachillerato que... Entonces también hay una parte en esta novela de... Hay personajes que vais a ver que en los adolescentes del presente se cuenta también en ese otro lado, el lado que te dice, como me decían a mí ayer, es que estamos ya hartos del feminismo, pero también está el otro lado, el lado que no se calla y que dice, estarás harto tú, porque yo no. Porque yo todavía no he tenido bastante y todavía no tengo igualdad, ¿no? Y vais a ver que ese contraste, esa tensión está en el libro porque está en la calle. Pero sí me da mucha rabia es que en el BUP sí que sabíamos. Bueno, pues yo del BUP he olvidado casi todo. O sea, ponerme una ecuación y veremos lo que sale de ahí, ¿no? Creo que tenemos una idealización de nuestro sistema escolar según lo que nos ha tocado y muy poca atención a lo que tenemos ahora, ¿no? Y yo también, claro, yo me seré el lado docente. Yo no doy clase, pero lo sigo sintiendo, ¿no? Al final... Visito muchos centros escolares, o sea, ya no hablo del sintagma nominal, al que tampoco echo de menos, pero hablo de otras cuestiones. Y estoy todo el día rodeado de la comunidad educativa y yo veo muchas cosas, ¿no? Y sobre todo veo reflexiones muy potentes que dices, bueno, esto en mis tiempos no estaba, no se veía, ¿no? Y sí que esa naftalina, esa nostalgia tramposa, me parece muy peligrosa porque al final conduce al inmovilismo, ¿no? El todo era mejor quiere decir que tus privilegios estaban muy bien antes y que ahora no te gusta no tenerlos o tener que compartirlos. Ese es el problema, ¿no? Así que, como decía el otro día, y esta frase real también de otra alumna de ese encuentro, al que dijo, estamos hartos del feminismo, ella le dijo claramente, lo estarás tú, porque yo desde luego no. Pues yo me sumo a ese desde luego no, que es un poco de los personajes de esta historia, ¿no? ¿Más cosas que queráis comentar? Sí. Bueno, mi pregunta va para Nicolás, porque a mí me gusta mucho lo que es el cómic y bueno, tengo una casa que se podría poner a la venta como una librería prácticamente, y así que me interesaría mucho saber sobre todo tus referentes, porque como empezaste con la adolescencia, pues te refugiaste en los cómics, como hicimos muchos en aquella época también, porque fue uno de mis refugios en aquella época también por motivos similares a los vuestros, pues los referentes que tenías, si eran pues argentinos, si eran cómic americano, básicamente esa es la pregunta. Bueno, me acuerdo perfectamente cuando decidí que quería hacer cómic profesionalmente. Tenía 13 años y fui a la primera librería de cómics que entraba yo y encontré la Akira de Katsuhiro Otomo y dije, no puede ser, o sea, viendo las páginas, ese dinamismo, esa forma que tiene de expresar todo, esa precisión, y dije, quiero algún día dibujar así de bien, ¿no? Y con 13 añitos ya pensé, bueno, pues para hacer esto tengo que terminar el instituto, bachiller artístico y luego Bellas Artes, ¿no? Como que ya encajó todo así. Y luego también, más o menos por la misma época, descubrí Moebius, que también es un gran referente, y poco después me enganché a la literatura de Borges. Entonces, la literatura en mí y siempre estuvo muy, muy enlazada también con los referentes de cómic, porque el mundo imaginativo que tiene Borges al final es que te inspira un montón. Y al final, curiosamente, mi primer cómic publicado fue La vida de Borges, que está con la editorial Rey Naranjo, que lo podéis encontrar. Y sí, esos dos principalmente. Creo que tenemos tiempo para una o dos preguntas más. Después, bueno, va a haber firma. Nos han comentado que va a ser fuera, ¿vale? Pero bueno, dos preguntas como máximo ya vamos cerrando, ¿vale? Sí, sí, alguna. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Por allí, por el otro lado? Bueno, pues entonces si queréis, vamos despidiendo. ¿Queréis añadir algo vosotros? Sí. Bueno, yo simplemente dar las gracias. Primero que ha sido un placer trabajar juntos, o sea que ojalá hayamos ocasiones, sí, porque la verdad que ha sido maravilloso y hemos trabajado a un ritmo importante, no ha sido fácil hacer una obra así a cuatro manos. Y dar las gracias a quienes estáis aquí y que ojalá el cómic, a mí sí que el cómic novela o novela cómic, sí que os resulte cuando menos evocador. O sea, es un libro que está tan bien pensado, creo yo,
para que a partir de los recuerdos personales nazcan los vuestros, ¿no? Yo creo que una de las cosas que hemos intentado, tanto desde la imagen como desde la palabra, era ser muy honestos en lo que íbamos a contar, porque yo creo que esa honestidad al final conecta con lo que tú has vivido, lo que tú has sentido, ¿no? Entonces, bueno, ojalá os despierte más de un recuerdo, más de una memoria, lo mismo también alguna carcajada, porque hay algún momento bastante cómico, es decir, no todo es dramático, es como la adolescencia, ¿no? Que tienes momentos en los que te mueres de risa y al momento siguiente estás llorando porque es lo peor que te podía pasar, ¿no? Ese exceso, ese tobogán emocional adolescente creo que está en el libro, y que ojalá disfrutéis con ese viaje y también os ayude no solo a mirar vuestra adolescencia y a lo mejor a abrazar un poquito a esa personilla que fuimos, ¿no? Con 14, 15 años, sino a que cuando veáis grupos de adolescentes ahora, pues los miremos con más empatía, ¿no? Con un poquito más de cariño y de cercanía, y también que a lo mejor nos planteemos si somos una generación que ha tirado la toalla en que tengan un lugar, ¿no? Y si no deberíamos coger esa toalla del suelo otra vez y enarbolarla, ¿no? A modo de bandera, ¿no? Para pelear por ese lugar que no existe, ¿no? Que es la adolescencia. Nada, muchísimas gracias a todos y disfruten ese viaje al pasado. Muchas gracias.